¿qué tal? Qué gusto contar con la presencia de ustedes en este espacio de entrevistas. En esta ocasión tenemos como invitado al periodista Juan José Dalton, porque vamos a estar conversando un poco sobre el 87 aniversario del natalicio de su padre, Roque Dalton, su legado histórico, su pensamiento social revolucionario. Eso como primera parte. Y en un segundo bloque vamos a hablar un poco sobre cómo va el proceso de la petición de justicia de la familia, porque recordemos, el asesinato de Roque Dalton aún sigue en la impunidad. Pero antes, Juan José, le doy la bienvenida. Qué gusto tenerla aquí con Bueno, nosotros. para mí el gusto es de la familia de la Fundación Roque Dalton y particularmente eh, también para mí poder comunicarme con los amigos que ven, nos leen y nos escuchan, nos ven en contrapunto. Juan José, hablemos del legado de Roque Dalton. Sabemos que su literatura no solo es reconocida aquí en El Salvador, sino que también ha trascendido las fronteras y eso es algo pues que lo ha convertido en un ícono, me atrevería a decirlo, internacional. De hecho, aquí en El Salvador, considerando la relevancia que de todo lo que logró escribir Roque en 40 años, la Asamblea Legislativa declaró en 2013 que a partir de ese año, cada 14 de mayo, se celebraría el Día Nacional de la Poesía, y justamente ese día porque es la fecha en que nació Roque Dalton, allá en 1935. Sí, eh, ese día digamos, mayo tiene dos fechas muy relacionadas con Roque Dalton, por eso el mes de mayo, desde el 1 de mayo hasta el último día del mes, es un mes rockeano o daltoniano, ¿no? Em, pero em, en este caso, en el Día Nacional de la Poesía, que fue una iniciativa eh, traída por mi persona eh, de un grupo de intelectuales salvadoreños residentes en Estados Unidos en determinada ocasión que yo estuve allá en Virginia, en la zona de Washington, en la zona eh, este, de esa parte de ahí de Estados Unidos, Maryland. eh, Ahí nos reunimos y a alguien se le ocurrió proponerme que hiciéramos eh, exigiéramos a la Asamblea Legislativa de entonces eh, que se decretara eh, un día especial para Roque Dalton. Ahora, yo les decía que a mi padre años atrás se le había homenajeado declarándolo poeta meritísimo. Eh, Fue en ese entonces era el presidente de la derecha, Francisco Flores, presidía entonces ¿cómo se llama? La Asamblea Legislativa y se debatió allí una propuesta del partido de izquierda que se llevó y se declaró a Roque Dalton por mayoría como poeta meritísimo. Mi hermano Jorge y yo fuimos a recoger el pergamino que nos entregaron. Luego, años más tarde, esta propuesta que traje de declarar un día dedicado así a la poesía de Roque Dalton,
Yo me senté con los compañeros que habían hecho la propuesta, platicamos, y yo les decía que mi papá era como tan irreverente, era tan antisolemne, eh, tan sarcástico, tan humorístico, que, ¿cómo se llama? Que esas cosas no mucho le gustaban. Entonces, pero en definitiva, él no está entre nosotros y eh, decidimos hacer de todas maneras un homenaje. Y el homenaje que se decidió, después lo discutimos con los diputados eh, ya aquí en El Salvador y con un grupo de intelectuales salvadoreños también, de aquí de San Salvador, del Salvador, eh, decidimos llevar la propuesta con justificaciones de declarar el 14 de mayo Día Nacional de la Poesía, casualmente en el día, años después, en que Roque Dalton había nacido. Hay quienes que se preguntan, Juan José, que si nos fue casi 40 años que Roque Dalton estuvo con vida, logró construir una gran herencia cultural, ya no habría construido hasta el día de hoy si estuviera con vida. Sí, bueno, eh, yo realmente no soy crítico de arte, este, algunas leo y releo a Roque Dalton y para mí cada vez que hago ese ejercicio encuentro cada vez más riqueza en su obra, en toda su obra, en su obra eh, poética, porque esencialmente Roque Dalton es más poeta que prosista, digamos, más poeta que novelista, porque hay una novela que trasciende, hay un testimonio que trasciende, hay una ensayística que trasciende el debate político y que tiene una gran actualidad en América Latina, porque todavía América Latina no ha cambiado mucho eh, eh, de la época en que Roque Dalton le tocó vivir y la injusticia social, la exclusión de la población, la desatención a los grupos eh, marginados, la pobreza en el campo, eh, ¿cómo se llama? El desequilibrio social que hay entre los poderosos, económicamente hablando, y la población pobre, pues se mantiene. Eh, eh, lo que pasa es que en ese momento ya otras cosas sí no están presentes como la lucha armada, que era en aquella época un concepto casi generalizado en América Latina, desde México hasta la Patagonia. En la lucha armada estaba en su apogeo, en los grupos revolucionarios, y Roque Dalton abrazaba la causa de la lucha armada porque las dictaduras militares estaban presentes y estaban cerrados todos los espacios para poder criticar y debatir
acerca de cómo mejorar el estado de cosas en cada uno de nuestros países, ¿no? Más en El Salvador, aquí en Centroamérica, está la lucha en Nicaragua del Frente Sandinista de Liberación Nacional que encabezó Carlos Fonseca, que fue un gran amigo de mi padre. Estoy hablando del Frente Sandinista de esa época, no el Frente Sandinista el que ahora se ha convertido en una dictadura por Daniel Ortega y su esposa. Estaba en esa época en su apogeo también la lucha armada en el Cono Sur, los Tupamaros, en Uruguay, en Argentina estaba el Ejército Revolucionario del Pueblo, estaban los montoneros, en Chile estaba el MIR, Movimiento Izquierda Revolucionario, bueno, en fin, en Guatemala estaban las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Y había un gran debate. Entonces, pero lo importante lo importante de conocer y releer esta ensayística política, este debate político ahora, son los conceptos de cambios que mi padre propone. Y yo creo que eso es lo que tiene un gran valor, pues la propuesta de la lucha del intelectual con su pueblo. Estamos hablando sobre básicamente el sello que caracteriza los escritos de Roque Dalton. Te comentaba que hay algunas personas que consideran que él realiza una crítica social, otros una crítica política, pero en lo que todos coinciden es que él describía de una forma crítica la realidad. Sí, sí. Mi padre fue un crítico de la realidad en El Salvador, sobre todo, que no existía una dictadura militar que incluso a nosotros nos afectó muchísimo. Mi padre amaba este país como poco, ¿verdad? Mi padre adoraba este país y no poder vivir en él, no poder escribir, no poder relacionarse con el pueblo, entonces eso ocasionó que tuviéramos que ir tempranamente al exilio. Llegamos nosotros como familia en el año 65 a Checoslovaquia. Checoslovaquia era entonces, imagínense cómo ha cambiado el mundo, que Checoslovaquia entonces era un solo país. Ahora es la República Checa y la República eh, este, la República Checa y la República Eslovaca. Entonces, nosotros no teníamos idea, nosotros éramos niños, mis hermanos y yo. No sabíamos ni que ese país existía. Luego, separados de la familia, de nuestras abuelas, de nuestros tíos,
si mi papá vivía añorando El Salvador y esa añoranza, esa nostalgia por El Salvador, ese amor por El Salvador, lo hizo también, ¿cómo se llama? Fortalecer su crítica hacia el poder que imperaba en este país. Y en la actualidad eh, queda todavía, eh, queda todavía muchas cosas por hacer con el legado de la vida, con el legado de Roque Dalton. Y con su pensamiento logró influir muchas cosas que ocurrieron aquí en este país en los años 60, 70, eh, con la finalidad de no solamente de derrotar la dictadura, terminar ese régimen dictatorial, sino también de derrotar eh, especialmente esa exclusión, esa marginación de, de la mayor parte de los salvadoreños. Ya hablando un poco, Juan José, sobre cómo va judicialmente el caso de Roque Dalton, quiero hacer un breve resumen para que podamos poner en contexto a nuestra audiencia. Sabemos que Roque Dalton fue asesinado el 10 de mayo de 1975 por elementos del Ejército Revolucionario del Pueblo. De esa fecha hasta el 10 de mayo del 2010 no había un registro en la Fiscalía sobre el asesinato de Roque. Luego ustedes como familia iniciaron el procedimiento judicial. Sin embargo, en 2012 se dictó sobreseimiento definitivo del caso. Luego, en el 2018, usted fue a interponer un recurso de amparo ante la Sala de lo Constitucional y un tiempo después, siempre en el mismo año, la Sala admite ese amparo. Nosotros a principios de este año conversábamos en otra entrevista sobre ese tema y usted me decía que el amparo estaba vigente y consideraba que había posibilidades de que el amparo se resolviera a favor de la familia. Entonces, en ese sentido, Juan José, quiero preguntarle cómo va el proceso. ¿Sigue vigente el amparo? ¿Existen posibilidades aún de que se resuelva a favor? Sí, yo creo que el amparo está vigente y han habido muchos cambios en el sistema judicial con la entrada del nuevo, de los nuevos estamentos que están gobernando en el país, nuevo partido, eh, nuevo gobierno, nuevo presidente, nuevo, nuevo sala de lo constitucional, una depuración del- de los jueces, un cambio en el fiscal. Entonces, yo creo que eso, sin duda, y con los problemas graves que hay del país, por ejemplo, hoy esta guerra contra los grupos pandilleros terroristas, tal como se les califica, a las llamadas maras. Eh, Sin duda eso ha atrasado seguramente este proceso, pero de que se está la sala de lo constitucional, después de haberla admitido, está estudiando, porque no, eso no se deja, no es de un día para otro tampoco, es un caso muy particular, muy delicado. Hay que tomar en cuenta que nosotros como familia eh, exigimos, denunciamos
a la fiscalía, al juzgado y a la Cámara de lo Penal de San Salvador que falló a favor en el anterior proceso amañado que se hizo, falló a favor de Joaquín Villalobos y Jorge Meléndez, que son los presuntos asesinos. Y digo presuntos porque es el término adecuado, porque todavía no han sido juzgados, pero ellos son asesinos confesos. Ellos en las cámaras de televisión, en los medios de prensa, aceptaron ser, haber sido parte del complot que asesinó a Roque Dalton y son parte no solamente en la planificación, sino también en la ejecución del crimen. A él y a Armando Arteaga, que fue el otro compañero dirigente revolucionario, un hombre de pueblo, era muy querido en el seno del ejército revolucionario del pueblo y, y del grupo que se le decía Resistencia Nacional. Era un instructor militar, un jefe militar, que estuvo en todo momento junto a mi padre, ya hasta la última fecha en que fue, como todos sabemos, asesinado el 10 de mayo de 1975. Nosotros esperamos más temprano que tarde el fallo de la Sala de lo Constitucional. Creo que habrá justicia. Habrá justicia. De eso estoy convencido. Sabemos mucho de lo que ocurrió. Hemos trasladado toda nuestra visión a la institucionalidad jurídica y la mayoría de salvadoreños de adentro y de afuera, y los jóvenes ahora que están leyendo, eso para mí ha sido una gran sorpresa, como en este año ha habido una gran cantidad de actividades en las universidades, en las escuelas, y que además hemos creado, con la Universidad Nacional tenemos un convenio para reproducir toda la obra de Roque Dalton, para reproducir también la obra crítica a la obra de Roque Dalton. Entonces, esta parte sigue doliendo porque la impunidad no es más que un crimen que se repite y llevamos 47 años desde que se le asesinó a Armando Arteaga y a Roque Dalton, 47 años de impunidad. Creo que también tendrán que responder todos aquellos responsables que han sido del sostenimiento de esa impunidad. Yo creo que es justo, es justo. Y, y el perdón no es, o la acción judicial no es
solo en favor de la familia. Esa es una parte. La acción judicial es en beneficio para esta sociedad, para este gran pueblo que Roque Dalton quiso, ¿no? Cuando él está sintetizado en frases muy cortas, pero con un gran contenido, cuando él dice, El Salvador será un lindo y sin exagerar serio país. Yo creo que lo dice también con humor, pero este país es lindo. Y la seriedad que Roque Dalton pide es la seriedad del compromiso político de hacer de este país una gran democracia donde esté en primer lugar el pueblo exigiendo y haciendo, construyendo su propio país con soberanía, con esperanza, con alegría. Eso es lo que Roque Dalton soñó. Él critica la forma en que este país estaba, pero el camino que nos tiene que llevar ahora es el camino del cambio. Hay que, hay que asegurarlo, porque para ahí vamos. No nos queda de otra. Para ahí vamos, para ese cambio. De hecho, Juan José, el crimen de Roque Dalton es considerado como un crimen de lesa humanidad, es decir, esto compromete todavía más el sistema de justicia para precisamente poner justicia sobre este caso. Sí, el asesinato de Roque Dalton tiene varios componentes. En primer lugar, fue apresado, encarcelado arbitrariamente. No hubo juicio. Joaquín Villalobos lo reconoce en la entrevista que me brindó, que no hubo ningún juicio, que ahí había hicieron una patraña de juicio para justificar el asesinato. Eh, eh, Se le torturó, se le golpeó, eh, lo dicen los testigos, que incluso se le criticó, se le golpeó, se le maltrató con el folder que contenía los poemas que ahora conocemos como poemas clandestinos. Entonces, se le asesina a balazos a los dos sin oportunidad de defenderse de ninguna forma. Eh, y se les asesina por disidencia política. Y además de eso, lo que ha sido grave en estos 47 años es que hayan escondido el cadáver y no lo hayan entregado los restos mortales de estos dos grandes revolucionarios a sus familiares y al pueblo salvadoreño. El pueblo salvadoreño merece cada mayo ir a algún lugar donde, como dice Silvio Rodríguez, llevarle una flor al héroe, al poeta de El Salvador. Sí, todo este caso, pues es una deuda quizás de tantas que pueda tener el Estado salvadoreño y pues ojalá esperemos que vaya avanzando el caso.
Juan José, hemos finalizado esta entrevista por cuestiones de tiempo. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a vos, Mateo. Muchas gracias. Gracias a Gracias ustedes también, porque amigos. un muchacho tan joven que seguramente vas a seguir desarrollándote como periodista y te deseo todo ese éxito con ese potencial que estás adquiriendo como parte del contrapunto. Hoy que nos toca hacer de todo, trabajar desde la casa, trabajar en la calle, con medio de la pandemia, contrapunto no se ha detenido un solo día. Y eso es gracias a, a jóvenes que me acompañan en esta aventura y en este esfuerzo que El Salvador merece. Gracias. Muchas gracias, Juan José. De verdad que valoro mucho sus palabras. Bien, bien amigos, así es como llegamos al final de esta entrevista. Muchas gracias a ustedes también por habernos acompañado. Los esperamos en una próxima entrevista.